Bueno, nos habíamos quedado entonces en Marshall, ¿verdad? Sí, bien. Bien, entonces recordemos que ya habíamos tocado a Menger cuando habíamos hablado y habíamos empezado a hablar de la escuela austríaca. Como simple mención nomás, ahí tenemos también a Leonel Walras, tenemos a William Stanley. Bien, y ahora lo que quiero aclarar que es importante, cuando nosotros hablamos de que en el concepto de valor, ellos lo ven principalmente como la satisfacción del consumidor y como la escasez. Les voy a dar un ejemplo de por qué ellos decían que el valor era subjetivo. Supongamos que yo me pongo en la puerta de la facultad todos los días durante 2 años a armar un auto. Y ustedes me ven porque van llegando a la clase de las materias que tengan y me van a ver armando el auto. Supongamos que al cabo de 2 años yo les voy a decir, bueno chicos, ustedes me vieron que yo estuve armando esto durante 2 años, ¿verdad? Sí, profe, me van a decir, bueno, ¿cuánto vale esto para ustedes? Y me van a decir, mira, para mí la verdad no vale lo que puede costar un auto. Bueno, pero ¿por qué no? Si tiene las ruedas, tiene el motor, bueno, porque para mí no vale. Y ese para mí es lo que los austríacos empezaron a analizar de la subjetividad del valor, lo que nosotros consideramos. Porque a nosotros nos gusta también, cuando estamos adquiriendo un determinado producto, saber y cuál es lo que es, por ahí se denomina la teoría de valor llave de la marca a la cual lo adquirimos. Entonces ese para mí, esos gustos y preferencias, es lo que después terminan de definir los liberales como la verdadera esencia del valor, es decir, terminan invirtiendo la ecuación de lo que hasta ese momento se entendía de que el valor era por los factores productivos. Bien, bueno, sigamos. Vamos a hablar ahora de Marshall. Así que vamos a ver si podemos poner la cámara. No estoy pudiendo ver la imagen. Aguarden un segundo. Ahí se ve el power, Lean. Bueno, chicos, sí, no puedo establecer el cuadro para darme yo, pero no importa. El tema es que puedan ver el power. Ahí está, ahí me veo. Bien. Bueno, perdones por estos pequeños minutos. Vamos a retomar con Marshall. Entonces, como dijimos, dentro de los neoclásicos, como se denominaban en su momento, mencionamos a Menger y ahora vamos a hablar de Marshall. Si bien tenemos otros más, como ya hemos mencionado, pero tampoco podemos hacer énfasis en todos los autores económicos que hay porque la verdad no nos daría el tiempo. Es más, teníamos que dedicar una clase a cada uno por lo que han los postulados que han establecido. Por eso quiero ser un poco lo más conciso y breve en este aspecto. Y en Marshall hace, dentro de todos sus postulados y sus presentaciones, dos que son fundamentales. Primero que nada, lo que él denomina como el incentivo empresarial, y esto lo haría como uno de los factores productivos. Dentro, como vimos, que era tierra, trabajo, capital, y él agrega la empresa, el beneficio de la empresa, es el incentivo, es decir, lo que le da motivación a que un trabajador, obviamente, defina si trabaja más horas o por un salario más beneficioso. Entonces, ¿y esto dónde lo hemos reflejado? Lo hemos reflejado en que, si analizamos un poco la finalidad de lo que establecía el comunismo de Marx, hay dos cosas que no se pueden llevar a cabo nunca en la práctica. Primero que nada, que él desconoce los incentivos.
si pretendía que todos trabajemos por igual, que todos ganemos lo mismo, ¿dónde está el incentivo? ¿Por qué yo voy a trabajar más que otro? Si al fin y al cabo todos ganamos lo mismo. Bueno, lo tienen que hacer por, decía Marx, o por la patria, por la revolución. Y es lo que, por eso en su momento, el Che entendía como el hombre libre, el nuevo hombre, o Chávez lo denominaban así. Aquel hombre que trabaja por el ideal, por la patria. Con esto no quiero decir que no se hayan realizado grandes cuestiones en la historia por la patria, pero se les voy a poner este ejemplo. Supongamos que cuando fue en 1917, que fue la Revolución Rusa, en pleno auge y en pleno movimiento de guerra, había que aumentar la producción. Bien, ¿y ahora por qué vas a tener trabajando a los trabajadores de una forma mucho más exhaustiva si les vas a pagar lo mismo? Entonces, fíjense que es incompatible. Está bien, supongan que lo hacen por el país, porque estamos en guerra, bien, ¿dónde se acaba eso? ¿Dónde está el motivo por el que van a hacer ese esfuerzo de más? Entonces, no tenían incentivo. Y segundo, ustedes recuerdan que habíamos visto que Marx abolía el derecho de propiedad. Entonces, si en un mercado donde confluyen los bienes, básicamente lo que se intercambia en este intercambio de bienes, se intercambian derechos de propiedad, si Marx lo que busca era abolir la propiedad, entonces no tenemos precio, porque no sabemos cuánto van a valer los bienes, porque no tenemos una estimación de lo que pueden valer. Se prácticamente permitía que todos ganen lo mismo y que los bienes no tengan valor, porque desconocía los derechos de propiedad, entonces, hablar todo lo mismo, no tenemos forma de tomar un parámetro referencial de cuánto es el valor que van a tener los bienes. ¿Por qué? Porque no vamos a saber cuáles son los gustos y las preferencias, volviendo a la escuela austríaca, no vamos a saber cuáles son los gustos de las preferencias de las personas. Y al no saber cuáles son los gustos y las preferencias, no vamos a saber qué precio vamos a tener que pagar por ese bien. Porque lo que ellos decían es lo siguiente: el valor no lo da el trabajo, el valor se lo dan los gustos y las preferencias. ¿Por qué? Porque supongamos, vamos a poner un bien como puede ser la planta de tabaco, supóngase, ¿no? Hay mucha gente en la población que fuma, la mayoría de la gente. Supongamos que dejen de fumar. ¿Qué pasa con los trabajadores que están en la planta de tabaco? Obviamente su trabajo va a disminuir. Entonces, ¿a qué está supeditado el trabajo? ¿Lo que le da valor al bien es el trabajo o la preferencia, los gustos de la gente que al consumir ese producto hace que haya más trabajo? Fíjense cómo los neoclásicos vienen a invertir la carga de la ecuación, diciendo que los gustos y las preferencias es lo que está acá, y lo que nosotros queremos es lo que le da valor al trabajo. Y es más todavía, ellos decían, el capitalista no es un explotador, es un benefactor, porque asume ciertos riesgos del cual el trabajador no asume, le dice, yo te desligo de la responsabilidad, yo asumo el riesgo, de poner la inversión inicial, asumo el riesgo de destinar plata en contratar trabajadores, destinar plata en contratar las maquinarias, ponerle, volviendo al caso del tabaco, los tractores, todo lo que haga a la cosecha del mismo. Ahora, obviamente, después obtengo la ganancia, sí, pero también me puedo llevar la pérdida. O sea, no es seguro que yo me vaya a llevar la ganancia. Entonces, fíjense cómo en este caso, ahora el capital dice, si vos querés ser también un empresario y llevarte parte de esto, bueno, asumí los riesgos como los asumo yo. Si no, no los asumas. Pero fíjense que hasta en este punto, para los neoclásicos, termina siendo un benefactor, no termina siendo un explotador el capital. Bien, entonces volvimos que Marshall establece lo que es el incentivo empresarial y la curva de elasticidad precio de la demanda. Entonces, ¿qué planteaba con esto? En la curva, en la parábola que nosotros sabemos de los ejes cartesianos ortogonales, estableciendo, por ejemplo, lo que puede ser precio-cantidad, entonces es lo que planteaba es, si la oferta está muy alta, obviamente que no va a haber tanta demanda de ese bien, pero la ganancia o el beneficio del capital va a ser mayor. ¿Por qué? Porque si yo fabrico un producto, supongamos, no sé, en este caso tengo una lapicera a mano, si a mí me sale de costo producirla, supongamos 5, y la vendo a 30, estoy obteniendo 25 de ganancia. Pero si yo la vendo a 10, estoy obteniendo 5 solamente. Mientras más alta es la oferta, más va a ser la satisfacción de, justamente, del oferente, o en este caso, el capital. Pero por otro lado tenemos la demanda. ¿Cuál es el pensamiento del consumidor? Yo estoy dispuesto a pagar
5 por esta lapicera. Y si la consigo a 3, bueno, genial, porque aumenta mi satisfacción porque ya estoy dispuesto a pagarla más, pero la consigo a menos. Ahora, si yo la compro a un precio mayor, mi satisfacción va a disminuir. Pero ¿qué es lo que establece Alfred Marshall? Bueno, que en este caso, tanto la oferta como la demanda tenían que confluir en lo que él denomina el punto de equilibrio de mercado, donde lo que se ofrece y lo que se demande pueda satisfacer a ambas partes. Es decir, que la empresa por un lado diga, con los costos de producción que a mí me llevó a fabricar esto, y que guste a la sociedad, pueda llegar a tener un precio que a mí me convenga, y por el otro lado el consumidor dice, yo estoy dispuesto por mis gustos y preferencias a pagar determinado valor por ese bien, y que en esa forma él es lo que denomina lo que es el punto de equilibrio del mercado. Por eso la curva de elasticidad, porque varía, depende si es la curva de la oferta o la curva de la demanda, pero el tema es donde se cruzan. Eso ya después lo vamos a explicar mejor cuando analicemos esto más en concreto, la vamos a graficar, o están incluso los PowerPoint de las clases que hemos adjuntado, lo van a entender mejor después cuando vean el gráfico. Pero más o menos para que vean que esta idea la planteó Marshall, de lo que es donde confluye el mercado y lo que es el punto de equilibrio. Bien, ahora vamos a seguir por quien es tal vez el más conocido de los economistas para todos, porque es, aparte de Adam Smith y Ricardo, que nos suelen enseñar en el colegio, que es John Maynard Keynes. Bien, entender a Keynes no es sencillo, ni explicarlo ni entenderlo. Es más, Winston Churchill tenía una frase que decía, cuando yo voy caminando y me encuentro con 2 economistas, me voy con 2 ideas, salvo con eso sea Keynes, entonces me voy con 3. Porque Keynes decía, o puede ser así, o puede ser así. Sin tratar de meterme tanto en detalle, porque Keynes apuntaba mucho a fórmulas matemáticas, él intentaba explicar, y fíjense que el libro que él establece en el 36, que es Teoría General de la Ocupación, el interés y el dinero, el estudio que quería hacer Keynes iba enrolado en la ocupación, él quería analizar el tema del empleo, y en ese momento vemos que donde él escribe, Estados Unidos estaba atravesando y atravesado en el 29 en una crisis que fue desgarradora, fue mundial, como todos sabemos, en la famosa crisis de Wall Street, que si bien tal vez algunos tienen un concepto erróneo de que la teoría general ayuda a Estados Unidos a salir de la crisis, fíjense que hay una diferencia de 7 años entre el 29 y el 36, pero que sí se han tomado ideas de Keynes, por ejemplo, lo que es la intervención estatal, que ahora lo vamos a ver más en concreto, para ayudar a que Estados Unidos se pueda reestructurar, sí, ha tenido que ver las injerencias de Keynes. Entonces, como vimos, él escribe en el 36, teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Ustedes ven que yo abajo puse una fórmula y acá apunta esa fórmula. Bueno, él lo que analiza dentro de la conjunción que tiene su libro, porque él toma muchas ideas que había hasta el momento y después él termina adaptando diciendo, bueno, pero para mí estas ideas son aplicables de otra forma por esto, esto y lo otro. Por ejemplo, el capítulo 11 que habla de la inversión, que viene haciendo un análisis de lo que había hasta el momento de la inversión y después cómo él considera que tiene que aplicarse una sociedad para que pueda, a lo que él apuntaba, salir, en este caso, como digamos que él escribe su teoría en base a lo que había pasado en Estados Unidos. Él entonces analizaba cómo hacer para salir de esa crisis. ¿Y qué es lo que decía Keynes? Bueno, apuntaba a la teoría de lo que él denomina la demanda global, cómo se conforma. ¿Cómo hacemos para que haya un pleno empleo? O lo que él denominaba una ocupación. Bueno, lo que tiene que hacer la gente es consumir. ¿Y cómo hace la gente para consumir? Bueno, bajando las tasas de interés, porque si las tasas de interés están abajo, obviamente la gente va a consumir. Y esto nosotros lo podemos ver reflejado el año pasado, que pusieron la grado 12 y empezamos todos a tarjetear, 12 cuotas, 24 cuotas, empezamos a sacar todo, total, sabíamos que el interés era fijo. Entonces, sabiendo la inflación que tenemos acá, dijimos, listo, tarjeteamos en 12, 24, total, la inflación me lo termina pagando. Entonces, una de las formas de consumir es bajando la tasa de interés. ¿Qué es lo que genera el bajar la tasa de interés y que la gente consuma? Bueno, que el que está del otro lado diga, la empresa, pues, se está vendiendo mis productos, vamos a invertir más, vamos a comprar más mercadería porque evidentemente hay consumo. Bien, y por el otro lado, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado como analiza? Bueno, tienen que gastar. El gasto público es bueno si es para generar más fuentes de trabajo. ¿Y cómo? Por medio de la creación de hospitales, escuelas, obras públicas, porque es lo que permite dar trabajo. Porque al fin y al cabo es lo que queremos solucionar. Y lo que él denomina también las exportaciones netas. ¿Qué son? Es las exportaciones menos las importaciones, es lo que nos da las exportaciones netas. Entonces, ¿cómo conseguimos poder hacer esta relación comercial extranjera? Bueno, bajando el valor de nuestra moneda, en ese caso podemos ser más competitivos con otros. Eso es lo que establece él como la teoría de la demanda global. Y a viceversa, bueno, convengamos que ya estamos
en empleo y cómo hacemos para disminuir la inflación. Bueno, todo lo contrario. Hay que reducir el consumo, las tasas de interés tienen que subir. Por eso él hablaba de lo que es el análisis de los ciclos económicos. Él decía que la tasa de interés, como lo consideraba que era algo troncal, tiene que ayudar a ajustar los ciclos económicos. Si el país está mal en ese trabajo, que la tasa de interés esté baja para que la gente consuma, y ya donde el país vemos que está con un excedente, bueno, levantemos la tasa de interés para que no sea tan rentable el consumo y se pueda acomodar un poco la economía. Por eso él tenía especial énfasis también en el interés, que eso debía ser manejado por el Estado, y el gasto público justamente que tenía que financiar esto, una intervención troncal del Estado. Algo que puede ser muy criticado por los liberales, pero también hay que entender que fue una medida que Estados Unidos en su momento lo ayudó para salir de la crisis, sin embargo que después los liberales y los monetaristas lo analizan como que la modificación o la injerencia de las tasas de interés termina a la larga siendo más perjudicial que la solución que se podría brindar en su momento. No me quiero meter mucho más en Keynes porque es bastante complejo, pero espero que les haya quedado claro justamente lo que es la ecuación que formula ahí y los compuestos de la teoría de la demanda global, lo que él consideraba como empleo, el interés y gasto público. Bien. Ahora vamos a pasar brevemente por los que denominaron parte de la escuela austríaca los liberales, empezando por Ludwig von Mises. Mises lo que viene a establecer, partiendo de la escuela austríaca, él establece tres cuestiones que son bastante importantes, y es lo que a mí me interesa que sepan de este autor. Primero que nada, analiza lo que es la utilidad marginal y el valor de la moneda. Tiene que ver un poco con lo que vamos a analizar en su momento, es decir, lo que le da valor a la moneda son las necesidades y la satisfacción personal de cada uno. Entonces, en ese caso, la moneda que nosotros establecemos tiene que ser, y lo que nosotros tenemos como dinero tiene que ser por nuestro interés al momento de llevarlo a cabo, independientemente de los costos y los factores de producción. ¿Cuál es el análisis que él hace sobre Keynes? Él habla de que las fluctuaciones y los ciclos económicos, esta modificación de la tasa de interés que vimos en Keynes, termina siendo a la larga peor. ¿Por qué? Porque en vez de generar los ciclos, los termina acomodando. Esa es la visión que tenía Mises acerca de modificar la tasa de interés. ¿Por qué? Porque no deja que el mercado fluya libremente, porque si vos estás modificando las tasas de interés, y fíjense si lo quieres llevar tal vez un poco más reflejado a la práctica, lo que está pasando ahora en nuestro país, al modificar las tasas de interés, está jugando con la emisión monetaria, que es también lo que criticaba Mises de Keynes. Keynes, ¿qué es lo que decía? ¿Cómo el Estado puede intervenir? Bueno, gasto público, emisión monetaria, baja la tasa de interés, que la gente consuma, que invierta el sector privado, nosotros generamos obra pública por medio de hospitales, ruta, y así se reactiva la economía. Está bien, está perfecto, decían los liberales, pero no podés modificar así las tasas de interés, porque después te pasa lo que te pasó en el 2008-2009, donde entregaste créditos a muy bajo precio, tuviste una burbuja, en ese caso que fue la burbuja inmobiliaria, y te encontraste con que la gente no podía afrontar esos créditos. Entonces, si vos no dejas que el mercado avance gradualmente y modificás las tasas de interés a tu gusto, terminás jugando y alterando reglas que se tienen que dar de forma casual y natural. Esa es principalmente la crítica que hacen los liberales sobre las posturas de Keynes. Que como les digo, ustedes, yo no les quiero inculcar ninguna ideología propia mía, ustedes saquen sus conclusiones, por eso quiero tratar de explicarles los autores para que ustedes vean cuál se ajusta más a su modelo, pero básicamente lo que Keynes planteaba venía bárbaro para los que en ese momento estaban en la política del gobierno, porque decían, esto que me está planteando es genial, porque yo tengo que gastar y tengo que emitir. Está bien, hago que la gente consuma, les puedo dar una suerte de reactivación de economía, modifico la tasa de interés, bueno, pero después vemos cómo la arreglamos. Y en ese después vemos cómo la arreglamos, viene el desencadenante de que, como decía Menger, el método de la ciencia económica, la economía tiene reglas, tiene principios. Si ustedes alteran esos principios de una forma que no es natural, como la injerencia del Estado, después pueden haber modificaciones y crisis de las cuales no podés salir. Entonces, ¿hasta qué punto la injerencia del Estado puede ser beneficiosa o no? Se los dejo picando. Bien, sigamos. Entonces, dijimos, de la utilidad marginal y del valor de la moneda, hablaba de las fluctuaciones y los ciclos económicos, que es esto que hablamos de que la tasa de interés tiene que acomodar, o generar, perdón, los ciclos, no acomodarlos, ajustarlos, como decía Keynes. Y por último, de la imposibilidad del cálculo económico socialista. ¿Y esto a qué apunta? Bueno, primero un poco a lo que dijimos del tema del incentivo,
Y segundo, a que al no tener valor de los precios, no tener referencia, ¿por qué? Porque, como dijimos, el socialismo desconoce los derechos de propiedad. Supónganse que dice, se dice hacer un puente, ¿no? Como digamos que Montenegro dice, vamos a hacer un puente de acá hasta Santa Clara. ¿Un puente te parece? Si hay una carretera. Sí, sí, pero un puente por arriba, si tiene buena vista, la gente puede caminar, una bicisenda tipo puente, bueno, está bien, hagámoslo. Supongamos que estamos dentro de un régimen socialista, ¿no? En este ejemplo. Bueno, ¿y de qué hacemos el puente? ¿Lo hacemos de madera? ¿Lo hacemos de cemento? ¿Lo hacemos de metal o hierro? ¿Lo hacemos de platino? Bueno, si estuviéramos en una economía socialista, las decisiones no irían a ver qué quiere la gente o en una decisión por medio de cómo sabemos que se puede llegar a salir una ley o un decreto. Bueno, la decide el gobierno en ese momento de una forma mucho más estricta y mucho más autoritaria, si se quiere de algún modo. No sé, llamemos al ingeniero, dice Montenegro. Bueno, ¿y el ingeniero qué va a decir? Y lo ideal, lo mejor, es hacerlo de platino. Pero sabríamos que eso es una ridiculez grande como una casa, porque hacer un puente de platino es muy costoso y el platino se usa para otras cosas. Entonces, al no tener un panorama, un parámetro de lo que es el valor de los productos, ¿por qué? Porque el socialismo, como vimos, no permitía que haya valor para comparar los precios. ¿Entendés? Teníamos que tener todo lo mismo y tenía que ser todo igual para todos. Es por eso que él, primero que nada, en su libro de socialismo, que ven que lo puse, que lo escribe en 1922, él no dice que el socialismo es bueno o malo por esto. Él directamente dice que no se puede aplicar y explica los motivos. No es que lo critica o lo defenestre. Él dice, esto es imposible en la práctica, no hay forma de que se pueda aplicar. Bien, este fue Ludwig von Mises. Ahora vamos a ver otro de los personajes que a mí me gusta mucho, que es el que yo les decía que confluyó en una discusión muy, muy rica con Keynes, que es Friedrich von Hayek. Hayek, si no me falla la memoria, fue premio Nobel de Economía en 1973-74, y básicamente él fue conocido dentro de los libros que ha escrito. Él fue discípulo de Mises, de quien tomó algunas de las ideas. Él hablaba del uso del conocimiento disperso y órdenes espontáneos. ¿Qué es lo que él planteaba? Que en la economía las cosas se dan de forma natural. No es que alguien dijo, creemos una moneda. Surgió de forma natural, convengamos que antes estaba el trueque. Entonces en el trueque, supongamos que yo tengo leche y ustedes tienen vaca, entonces los voy a ver y digo, bueno, yo estoy buscando carne. Ah, qué bueno, vos tenés vaca, yo tengo leche. Sí, ustedes me dicen, pero yo no quiero leche. ¿Y qué querés? Y yo quiero cacao. Bueno, entonces tengo que buscar yo con mi leche a alguien que tenga cacao para poder llevar a cabo ese intercambio. Entonces yo tener el cacao y poder cambiárselo a ustedes por la carne. Entonces yo concedo en que tiene cacao y digo, bueno, genial, yo le doy la leche, él me da el cacao y el cacao te lo cambia a vos por la carne. En ese caso el cacao cumple una función de transacción. ¿Por qué? Porque no cumple una finalidad para mí, no es que me voy a hacer un Nesquik con el cacao, lo uso como medio de cambio, con una finalidad de utilidad. Cuando analicemos lo que es el dinero van a ver que es un bien con utilidad porque sirve para satisfacer otro tipo de bienes. Y no en vano puse el ejemplo del cacao porque era considerada la moneda de los mayas en su momento. Entonces lo que él decía que las cosas surgen de forma natural, surgen de orden espontáneo. Por ejemplo, los gustos y las preferencias. El día de mañana aparece, no sé, J Balvin y dicen, el termo Stanley es la que va, porque yo tomo mate del termo Stanley. Y estamos todos comprando Stanley porque J Balvin toma mate del termo Stanley. Entonces, y nadie sabía que eso iba a pasar. O que lo dijo, o el tema de Despacito que hizo de Fonsi, los vuelos a Puerto Rico incrementaron de una forma abismal. Entonces no se podía saber la repercusión que iba a tener un videoclip que fue masivo a nivel mundial, que lo tradujeron en 2000 idiomas, y eso surge de forma natural. Y quieras o no, pero son cosas que van confluyendo en la economía. Y fíjense si no aparte de la subvaloración, de la subjetividad del valor, de que son cosas que uno no se las puede imaginar, sino que va por los gustos y las preferencias de cada uno de nosotros. Por eso es que dice que es importante el uso del conocimiento, porque yo no puedo entrar en la cabeza de ustedes y saber cuáles son sus gustos y preferencias. Yo lo puedo saber cuando ustedes exteriorizan esa acción. Si yo los veo que ustedes tienen enfrente Coca y Pepsi, y veo que agarran la Coca, digo, bueno, prefieren la Coca. Ahí está su gusto y preferencia. Pero yo no lo puedo saber a no ser que ustedes exterioricen ese acto. Entonces, de nada sirve, como también se puede analizar que lo plantea el socialismo, que yo trate de entender cuáles son los gustos y las preferencias de la gente si yo no puedo demostrar y no lo pueden plasmar en su accionar. Por eso le hablaba del uso del conocimiento.
Con el ciclo económico, bueno, básicamente acá, voy a ser muy breve con esto, pero el debate que tenía con Keynes, yo interpreto que hablaban de dos cosas distintas, porque Hayek decía cómo no entrar en la crisis, y Keynes decía cómo salir. Y bueno, y ya entramos, ¿ahora qué hacemos? Porque si vemos el momento histórico en la época, los dos confluyeron y fueron los dos grandes economistas en ese momento. Keynes con su idea de intervencionismo del Estado, y por otro lado Hayek decía, no, el Estado no tiene que intervenir, el Estado no tiene que manejar las tasas de interés, el Estado no tiene que confluir en el mercado, no tiene que generar empleo, tiene que dejar que la economía se reactive sola. Y eso fue lo que lo condenó en cierto modo a Hayek. Porque cuando le dijeron a Hayek, bueno, ¿y vos qué opinás? ¿Cómo tenemos que salir de la crisis? No hagas nada. ¿Cómo no haga nada? No puedo no hacer nada. No, no, no hagas nada. O sea, ya metiste mucha mano modificando las tasas de interés, porque si ustedes analizan un poco cuáles fueron las causas del 21, bueno, ella fue una medida proteccionista muy fuerte que terminó por destruir el comercio exterior, y eso hizo que tengan que cerrar muchas empresas, motivo por el cual no se pudieron comerciar, motivo por el cual desencadenó en una sumatoria de cuestiones que hubo por una injerencia fuerte de medidas estatales que se tomaron. Entonces Hayek decía, ya metieron mucha mano, no, no haga más nada. Bueno, pero tenemos que hacer algo, no podemos no hacer nada. Y ahí aparece Keynes y decía, sí, 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 se puede hacer mucho. Vos tenés que emitir, tenés que gastar, tenés que fomentar el empleo por medio del gasto público, por medio de las inversiones. Entonces, eso les vino bárbaro porque me están dando una solución. Sea bueno o sea malo, es una solución. No puedo dejar que el mercado se regule solo, se pensaba en ese momento. Es por eso que también las medidas de Hayek no se podían llevar a cabo como lo querían plasmar. Como no hagas nada, o sea, vos me estás diciendo no acción, yo necesito otra cosa en este momento. Bien, y lo que acá establecí del free banking, acá una de las cuestiones que Hayek planteaba, si bien como vimos, al estar en contra del Estado, ellos decían que el banco no debía ser una entidad pública, sino que cada banco debía tener la opción de comerciar o transaccionar con la moneda que ellos creían. Entonces dejar un poco la discrecionalidad de que los bancos decidan. Y regular lo que él entendía como el encaje bancario. O sea, voy a ser muy breve en esto, pero los bancos tienen, de los dineros que ustedes van y entregan al banco, una pequeña porción se queda del banco, supongamos un 20%. Ustedes le entregan 100 y el banco se queda con 20, el otro 80 lo presta. ¿Para qué? Para realizar transacciones. Entonces, ¿qué es lo que decía? Lo que decía que ese dinero, lo que ustedes tienen que hacer es tratar de quedarse el banco con mayor dinero, para que en ese caso la especulación de la gente no sea tan temerosa de decir, si yo llega a pasar algo, mi dinero sé que está en el banco. Obviamente que eso tendría mucho que ver porque no permitiría que se presten créditos a largo plazo, etc. Bien, y para terminar un poco, vamos a hablar de Milton Friedman. Friedman apunta a otro también ganador del premio Nobel, si no me equivoco, en 1976, y él viene a analizar, si bien es de la rama del liberalismo, pero de una visión más del punto de vista monetarista, o sea, él analiza más el dinero en concreto. Y él establece, primero que nada, bueno, escribió varios libros, El capitalismo y libertad en 1962, La cantidad óptima de dinero en el 69, tiene una serie muy buena llamada Free to Choose, donde él analiza varios aspectos, por ejemplo, lo que fue la sociedad en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, la sociedad de Japón en el 70, y debate en la escuela de Chicago con congresistas, discute con el presidente de la Reserva Federal. Es muy buena la serie porque se permite ese intercambio de ideas donde podemos entender bien cuál es el pensamiento de Friedman. Lo que él planteaba, bueno, acá establece algunos utópicos, distribución del ingreso. Él decía que la distribución debía darse un poco como planteaba Hayek, de forma espontánea y natural. Acá no tenemos que dejar que el Estado intervenga, que el Estado gaste para que se pueda emitir dinero. Eso lo tiene que hacer la sociedad en sí, tienen que ganarse su propio ingreso, su propia fuente de trabajo. Empleo y ocupación, él decía que es imposible conseguir un pleno empleo, tal vez como lo planteaba Keynes. Siempre hay un porcentaje de la población que es desempleada, entonces no se puede tratar de cubrir ese desfasaje, ese desempleo, ese pequeño número con la emisión monetaria, porque estás afectando y alterando justamente los ciclos económicos, te estás metiendo con la variación de los ciclos económicos. Por eso, cuando pongo intervención gubernamental, él está en contra completamente de la intervención gubernamental. Él dice que el Estado no tiene que intervenir para nada, y acá después ya tenés los que vendrían a ser tal vez más anarcocapitalistas, que también lo habrán escuchado, que dicen, no tiene que ni haber Estado, no tiene que ni haber Banco Central, no tiene que haber nada. Bueno, estos no eran tan de ese extremo, sino que decían que el Estado no debía modificar las tasas de interés, no debía generar gasto público, no debía confluir con el mercado, pero tenía que estar. Y por último, la teoría cuantitativa del dinero. Ustedes ven que yo abajo puse una fórmula.
M por B es igual a P por Y. ¿Qué quiere decir esto? M corresponde a la cantidad de dinero que hay, lo que se denomina la oferta monetaria. Por B es la velocidad con la que ese dinero circula. Entonces, la cantidad de dinero que hay por la velocidad que el dinero circula es igual al precio de los bienes por la producción. Supongamos que la producción, o sea, la I y la B, son constantes, se mantienen igual. Vamos a agarrar la M y vamos a agarrar la P. Entonces, ¿qué es lo que decía Milton Friedman? Si aumenta la cantidad de dinero, va a aumentar el precio de los bienes. ¿Por qué? Porque lo que genera la emisión es que haya más dinero en el sistema, por lo tanto, los precios van a aumentar porque el dinero va a valer menos. Y esto es una cuestión bastante lógica. Mientras más dinero hay, más van a valer los bienes porque va a perder valor. O sea, lo que antes me costaba comprar a 10, si hay más billetes circulando, bueno, yo voy a querer que esté 20, porque mi moneda va a caer. Es por eso que hay una frase muy conocida que dice Friedman, que dice que la inflación es siempre y en todo momento, en todo lugar, un fenómeno monetario. ¿Por qué? Porque el análisis que él hace es, la emisión monetaria termina por generar un aumento de precios. La velocidad se va a ver después, no se va a ver reflejada al instante. Y eso lo podemos ver hoy en día. O sea, siempre que hubo causas de emisión monetaria en nuestro país, terminó habiendo un aumento de precios. Que eso no lo hemos reflejado mañana pasado. Eso se ha reflejado cuando la gente empieza a llevar a cabo esas transacciones. Donde ahí se ve efectivamente cómo la velocidad del dinero influye en la cantidad de dinero que hay. Y por lo tanto, el precio de los bienes va a subir, multiplicado por la producción de que se haya generado de esos bienes. Bueno, básicamente eso fue todo, si no me equivoco. Sí, si tienen alguna pregunta, habilito para que la hagan. No sé cómo puedo hacer eso, si lo puedo generar de acá. Que la vayan escribiendo en el chat, si no lean y le vamos leyendo. Ah, bueno, dale. Voy a ver si me aparece el chat. No sé si lo puedo ver eso. Abajo, acercás el cursor y dice chatear. Acá, chatear. Perfecto. Bueno, si no tienen alguna pregunta sobre lo que estuvimos viendo hasta ahora, voy a tratar de responderla. Sepan que la idea, básicamente, lo que yo quise apuntar era trocar 4 temas principales de cada uno, 4 temas de Adam Smith, 4 de David Ricardo, tratar de hacerlo bastante conciso, apuntar a sus ideas principales. Obviamente es lo que ustedes tienen que saber como estudiantes de Derecho. No quiero que se metan en cuestiones económicas, pero esto es importante para entender por qué si nosotros supuestamente estamos enrolados en nuestra Constitución en un modelo liberal, como lo podemos ver reflejado en el preámbulo, ¿por qué se han tomado tantas medidas keynesianistas, por ejemplo, con una intervención estatal? Bueno, ahora ustedes pueden entender qué es lo que plantea Keynes, qué es lo que plantea el liberalismo, y cómo ustedes podrían pensar que la mejor forma o la mejor determinación que se puede tomar en medida económica puede ser una o la otra. La idea mía es que ustedes se generen esta pregunta. Bueno, ¿por qué es que sucede en esto? ¿Por qué es que en su momento se analizó determinada cuestión? Y por qué es que, como le digo, nosotros enrolándonos en un sistema que apunta completamente a la libertad, terminamos tomando ideas que se alejaban tanto a eso. Hay algunas que las hemos mantenido muy arraigadas y otras que solamente quedan plasmadas, lo que se denomina como nuestra fuente principal de derecho y de conocimiento. Y no solamente a nosotros nos pasa esto, porque ustedes analizan la Constitución de Estados Unidos, que empieza diciendo también, "with the people of the United States", es como una, sería recopilación casi textual de nuestro preámbulo, pero también establece los principios de la libertad. Y sin embargo, fíjense que también se alejaron de esos principios de la libertad, porque cuando se encontraron con la crisis del 29 dijeron, dejemos de lado la libertad, apuntémonos a buscar una intervención estatal para tratar de sobresalir de la crisis. Entonces, como nosotros tenemos la mala costumbre de tomar siempre como parámetro, tal vez una referencia de un país que no es el mejor ejemplo, terminamos a veces cayendo y cometiendo los errores. Como dice hay un autor que mi padre lo tiene, que escribió un libro llamado ¿Por qué fracasan las naciones?, que es de Samuel Robinson. Dice que generalmente el gran problema es porque los países que fracasan es porque siguen políticas extractivas, o sea, modelos de otros países que tal vez no siempre son aplicables a ese país en concreto. No sé si han hecho alguna pregunta hasta ahora, no me aparece acá en el chat. No. Bien.
Bueno, dejo al doctor Frondenero unos minutos si quiere explicar algo. Así que bueno, espero que les haya gustado la charla, chicos. Este pequeño PowerPoint se los voy a Profesor, adjuntar después. Sí. antes de que se vaya, a mí me surgió una pregunta, pero era un poco larga para escribirla. Comentame, a ver si en este tiempo Sí. podemos llegar a evacuarla. No, porque usted mencionó al principio que por lo que Sí, menciona el preámbulo, sí, la Constitución sería de un estilo liberal, ¿puede ser? ajá. No sé si tendrá algo que ver, pero la clase anterior habíamos visto que le correspondía, por ejemplo, a uno de los tres poderes en el Sí, artículo 75, que le correspondía defender la moneda, generar defender empleo. el valor de la ¿Eso moneda, no sí. sería como que una intervención en la economía por parte del Estado, o al menos de uno de los tres poderes, que lo Bueno, haría tal vez más de un estilo keynesiano más que liberal? ahí tenés una contradicción entre la reforma que hizo en el 94, donde se incorporaron ciertas cuestiones que en su momento no fueron plasmadas en la Constitución de 1853. Mm. Entonces, fíjense que nosotros tenemos que corresponde también al Congreso, como vos bien dijiste, la defensa de la moneda, la creación de un banco, pero por el otro lado tenemos que el preámbulo dice asegurar los beneficios de la libertad, promover el bienestar general. Entonces, ¿cómo es el concepto de libertad que se entiende? Si vemos también el artículo 17, habla de la protección de la propiedad. Entonces, fíjense que Claro. están enrolados varios principios que, si bien Alberdi, y acá por acá tenemos el libro de él, que es el Sistema Económico y Rentístico de la Confederación, está enrolado Ujú. claramente en un concepto liberal y en un esquema liberal, pero tal vez en la práctica no es tan así. Y eso lo van a ir viendo a lo largo de esta cursada, que la realidad es que muchas de las cosas que están plasmadas en la Constitución no es como terminó siendo en la práctica, se alejan mucho de lo que debería ser. Entonces, en vez de hacer las cosas como son, las hacen como ellos consideran. Ese es el Claro. gran problema que tenemos en nuestro país. Ojalá, ojalá todo lo que esté escrito se pudiera cumplir y reglamentar de la forma en que es, pero sabemos que no es así. Sí, sí, sí. Acá me preguntan Eh, eh, autobiografía para complementar estas ideas. Bueno, eso se lo voy a poner en el grupo de WhatsApp porque queda muy poquito tiempo. Pero más que esto, no se compliquen, chicos. Con lo que yo les vengo diciendo de estos puntos y viendo estos puntos, sepan que con esto alcanza y sobra para lo que podemos